Bienvenidos. En este video emprendemos un viaje tranquilo hacia uno de los mitos más profundos de la antigüedad, la caja de Pandora y el origen del sufrimiento humano. Este no es un relato de batallas ni de conquistas ruidosas. Es la historia de cómo, según los antiguos griegos, el dolor, la enfermedad, la tristeza y todas las miserias que acompañan nuestra existencia llegaron al mundo. Pero también es la historia de algo más delicado, más sutil, esa pequeña luz que quedó atrapada en el fondo, la esperanza. Hoy vamos a recorrer este mito con calma, sin prisa, observando cada detalle como si estuviéramos sentados junto al fuego en una noche antigua, escuchando a un anciano narrar lo que sus abuelos le contaron. Relájense, cierren los ojos si lo desean y déjense llevar por la historia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y compartir en los comentarios desde dónde nos están viendo. Empecemos. Había una época, cuentan, en la que el mundo era diferente. No existían las ciudades como las conocemos ahora, ni los caminos pavimentados, ni las luces artificiales que iluminan la noche. Tampoco existían muchas de las penas que hoy consideramos parte inevitable de la vida. Los humanos, pocos y dispersos, vivían de manera simple, en una especie de equilibrio frágil con la naturaleza que los rodeaba. No eran inmortales, pero tampoco estaban tan conscientes de su mortalidad como lo estarían después. Aún no conocían el miedo profundo, la angustia que acompaña al saber que todo termina. Muy por encima de ellos, en las alturas del monte Olimpo, los dioses observaban. Observaban con curiosidad, a veces con burla, a veces con un afecto extraño. Los dioses eran caprichosos, tenían sus propias disputas, sus propios deseos, sus propias vanidades. No eran perfectos, aunque fueran inmortales. Y entre ellos había uno cuyo nombre resuena en este relato como el eco de una campana en la distancia: Zeus, el rey de los dioses, el que sostiene el rayo y gobierna el cielo. Zeus no era un dios paciente, tampoco era especialmente bondadoso. Era poderoso, eso sí, y tenía la costumbre de imponer su voluntad sobre todos los demás, mortales o inmortales. Y en aquellos tiempos antiguos, Zeus estaba molesto, muy molesto, porque un titán, uno de aquellos seres anteriores a los dioses olímpicos, había desafiado su autoridad de la manera más directa posible. Ese titán se llamaba Prometeo. Prometeo era diferente a los demás titanes. No buscaba el poder por el poder mismo, ni deseaba gobernar sobre otros. Lo que más le importaba era la humanidad. Sentía un cariño especial por esos seres frágiles, torpes, que apenas sabían cómo sobrevivir. Los veía temblar de frío en las noches, alimentarse de raíces crudas, esconderse de las bestias en cuevas oscuras. Y Prometeo pensó que aquello no era justo. Pensó que los humanos merecían algo mejor, algo que los distinguiera del resto de los animales, algo que les diera dignidad. Entonces, en un acto de rebeldía calculada, Prometeo robó el fuego de los dioses.
no cualquier fuego, sino el fuego sagrado, el que ardía en el Olimpo, el que representaba no solo calor y luz, sino también conocimiento, técnica, civilización. Lo escondió en el tallo hueco de una planta y lo llevó a la tierra, donde lo entregó a los humanos. Y con ese gesto, todo cambió. Los humanos aprendieron a cocinar sus alimentos, a calentar sus hogares, a trabajar el metal, a iluminar la oscuridad. El fuego se convirtió en el centro de sus vidas, el corazón de cada hogar, el símbolo de su progreso. Comenzaron a construir, a crear herramientas, a pensar en el futuro. Dejaron de ser simples criaturas a merced de la naturaleza y empezaron a transformarla. Y Zeus, desde su trono en las nubes, observó todo esto con una furia contenida. Para Zeus, el robo del fuego no era solo un acto de desobediencia, era una afrenta personal. Era Prometeo diciendo que los humanos merecían lo que solo los dioses poseían. Era un desafío directo al orden natural, al equilibrio que Zeus había establecido. Y Zeus no perdonaba los desafíos. La venganza de Zeus contra Prometeo fue terrible, pero esa es otra historia. Lo que nos importa ahora es la otra venganza, la más sutil, la más duradera, la que no se dirigió contra el titán rebelde, sino contra aquellos a quienes Prometeo tanto amaba, contra la humanidad misma. Zeus convocó a los dioses a una reunión en el Olimpo. Habló con voz firme, con esa autoridad que no admite réplica. Dijo que los humanos habían recibido un regalo que no merecían, que se habían vuelto arrogantes, que era necesario equilibrar la balanza. Y entonces propuso algo que ninguno de los dioses había imaginado antes. Propuso crear algo nuevo, algo hermoso y peligroso a la vez, algo que llevaría a los humanos un regalo envuelto en desgracia. Propuso crear a la primera mujer. Hasta ese momento, según el mito, solo existían hombres. La humanidad era masculina, tosca, simple. No había complejidad en sus relaciones, no había seducción, no había la clase de dolor que nace del amor o del deseo insatisfecho. Zeus pensó que era momento de introducir algo más complicado en la existencia humana. Y así nació la idea de Pandora. Hefesto, el dios herrero, fue el primero en trabajar. En su fragua, entre el calor de las llamas y el sonido del martillo contra el yunque, modeló la figura de una mujer a partir de arcilla y agua. Sus manos, acostumbradas a forjar armas y armaduras, ahora moldeaban curvas suaves, rasgos delicados, una forma que irradiaba belleza. Trabajó con cuidado, con paciencia, porque sabía que esta creación no era solo una estatua, era un instrumento, una herramienta de los dioses. Cuando terminó, la figura de arcilla yacía sobre una mesa de piedra, perfecta en proporciones, pero aún sin vida. Entonces, uno a uno, los dioses se acercaron para otorgarle sus dones. Atenea, la diosa de la sabiduría, le enseñó las artes del tejido y las labores manuales, le dio habilidad y destreza.
Afrodita, la diosa del amor, le otorgó una belleza irresistible, una gracia que haría que cualquiera que la viera quedara hechizado. Hermes, el mensajero de los dioses, le dio el habla persuasiva, la astucia, la capacidad de engañar con palabras dulces. Apolo le regaló el talento musical. Cada dios añadió algo, una cualidad, un toque especial. La intención era clara: hacer de esta creación algo tan perfecto en apariencia que ningún humano pudiera resistirse a ella. Pero también le dieron algo más. Le dieron curiosidad. Una curiosidad insaciable, un deseo constante de saber, de explorar, de abrir puertas que quizás debieran permanecer cerradas. Esta no era una cualidad neutral. Era una trampa escondida en el alma misma de la criatura. Finalmente, Zeus sopló vida en la figura de arcilla, y Pandora abrió los ojos. Miró a su alrededor con asombro, viendo por primera vez la luz del Olimpo, los rostros de los dioses, el cielo infinito. No sabía quién era ni por qué existía. Solo sabía que estaba viva y que el mundo era vasto y lleno de misterios. Los dioses sonrieron. Su plan estaba en marcha. Le pusieron un nombre, Pandora, que significa algo así como la que posee todos los dones, o la que es el regalo de todos. Y ciertamente, ella era un regalo, aunque no del tipo que los humanos esperaban. Era hermosa, encantadora, hábil, inteligente, pero también era, sin saberlo, portadora de una maldición. Zeus le entregó un objeto antes de enviarla a la tierra. Era una vasija grande, de cerámica, sellada con cuidado. Algunos relatos posteriores la llamarían caja, aunque en el mito original era un ánfora o una jarra. Pero el nombre importa poco. Lo relevante es lo que contenía. Zeus le dijo a Pandora que ese recipiente era muy importante, que debía llevarlo consigo, que debía cuidarlo, y le dio una sola instrucción: no abrirlo, jamás, bajo ninguna circunstancia. Pandora, recién nacida, con apenas comprensión del mundo, asintió. Tomó la vasija entre sus manos y sintió su peso. No sabía qué había dentro, pero sabía que era importante. Y quizás, en algún rincón de su mente recién formada, ya comenzaba a sentir esa curiosidad que los dioses habían plantado en ella como una semilla. La bajaron del Olimpo con cuidado. La llevaron a la tierra, al mundo de los mortales, donde los humanos vivían sin saber lo que estaba por venir. La dejaron en un camino, cerca de una aldea pequeña, con la vasija a su lado. Y los dioses regresaron a sus alturas, a observar, a esperar. Pandora caminó por primera vez sobre la tierra. Sentía la hierba bajo sus pies, el viento en su rostro. Todo era nuevo para ella. Veía los árboles, los pájaros, el sol que comenzaba a descender hacia el horizonte. Escuchaba sonidos que no comprendía del todo: el murmullo de un arroyo cercano, el canto de los insectos al atardecer, y cargaba con ella la vasija, siempre presente, siempre cerrada. No tardó mucho en que los humanos la encontraran. Un grupo de hombres,
que volvían de trabajar en el campo, la vieron junto al camino. Se detuvieron, sorprendidos. Nunca habían visto a alguien como ella. Su belleza los dejó sin palabras. Se acercaron con cautela, como quien se acerca a una aparición divina, y le preguntaron quién era, de dónde venía. Pandora, con la voz que Hermes le había dado, respondió con suavidad, con una dulzura que los desarmó por completo. No sabía muy bien qué decir, así que simplemente dijo la verdad, que acababa de llegar, que no conocía este lugar, que necesitaba un hogar. Los hombres se miraron entre sí. Había algo extraño en todo esto, pero también algo irresistible. La llevaron a la aldea, donde causó una conmoción inmediata. Las mujeres, porque sí, aquí hay una contradicción en los relatos, pero sigamos con el mito tal como lo conocemos. Los habitantes la recibieron con curiosidad y asombro. Pandora se integró rápidamente. Aprendió las costumbres, ayudó en las tareas, tejió, cantó, habló con todos. Y todos la amaban. Pero siempre estaba la vasija. La llevaba consigo a todas partes, o la dejaba en un rincón de la pequeña casa que le habían dado. Nadie sabía qué había dentro. Algunos preguntaban, pero Pandora solo decía que era un regalo, que no debía abrirse. Y la gente respetaba eso, al menos al principio. Pasaron días, semanas. Pandora vivía entre los humanos, pero dentro de ella crecía algo incómodo. Era esa curiosidad que los dioses habían sembrado. Cada vez que veía la vasija, sentía una punzada en el pecho. Quería saber, necesitaba saber. ¿Qué había dentro? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Zeus le había dicho que no la abriera? La prohibición misma hacía que el deseo fuera más intenso. Por las noches, cuando todos dormían, Pandora se sentaba junto a la vasija. La miraba a la luz tenue de una lámpara de aceite. Pasaba los dedos por el sello que la cerraba. Sentía el barro frío bajo sus manos. Y se preguntaba hasta que no podía dormir. Se levantaba, caminaba en círculos, volvía a sentarse. La vasija la obsesionaba. Hay un detalle que algunos relatos añaden, que Pandora estaba casada con Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, era menos astuto que su hermano. Donde Prometeo era previsión y astucia, Epimeteo era ingenuidad y confianza. Aceptó a Pandora sin sospechar nada, enamorado de su belleza, de su compañía, y vivían juntos en una casa modesta, con la vasija siempre presente. Epimeteo también sentía curiosidad por la vasija, pero respetaba la voluntad de su esposa. Si ella decía que no debía abrirse, él confiaba. Pero Pandora no confiaba en sí misma. Cada día que pasaba, la tentación crecía. Comenzó a inventar excusas mentales. Quizás solo una mirada rápida, solo para saber, solo para calmar esta ansiedad. Quizás Zeus no se enojaría tanto. Quizás dentro había algo maravilloso que debía compartir con el mundo. La lucha interna la consumía. Durante el día podía distraerse, hablar con otros, trabajar, reír.
pero por la noche, a solas con la vasija, sentía que iba a volverse loca si no descubría la verdad. Una noche, finalmente, no pudo más. Epimeteo dormía profundamente en el rincón de la habitación. La casa estaba en silencio. Solo se oía el crepitar suave de las brasas en el hogar. Pandora se levantó despacio, sin hacer ruido. Caminó hasta donde estaba la vasija. Se arrodilló frente a ella. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de hacer algo irreversible, pero el impulso era más fuerte que la razón. Extendió las manos hacia el sello. Dudó un momento más. Respiró hondo. Y entonces, con un movimiento rápido, rompió el sello y levantó la tapa. Lo que sucedió a continuación fue algo que ella nunca podría haber imaginado. De la vasija comenzó a salir algo oscuro, algo que no era sólido ni líquido, sino como sombras que se movían por sí solas. Eran formas sin forma, susurros sin palabras, presencias sin cuerpo. Salían en un torrente, una tras otra, llenando la habitación con una energía extraña y pesada. Pandora intentó cerrar la tapa de nuevo, pero ya era tarde. Las sombras se escapaban, se elevaban, atravesaban las paredes, salían por la ventana, se dispersaban en la noche. Eran las miserias humanas, eran el dolor, la enfermedad, la envidia, el odio, la guerra, la vejez, el hambre, la tristeza, el miedo. Eran todas las cosas terribles que hasta ese momento no habían existido en el mundo, o al menos no con la intensidad y la inevitabilidad que tendrían a partir de entonces. Zeus las había encerrado allí, esperando el momento en que alguien, inevitablemente, abriera la vasija. Pandora observaba horrorizada mientras las sombras desaparecían en la oscuridad. Sintió algo frío recorrer su cuerpo, una sensación que nunca antes había experimentado. Era culpa, pero también confusión y terror. No entendía del todo lo que había hecho, pero sabía que había sido algo terrible. Epimeteo se despertó con el ruido. Vio a Pandora arrodillada junto a la vasija abierta. Vio las últimas sombras escapando. Le preguntó qué había pasado, y ella, con lágrimas en los ojos, le dijo la verdad. Él no la culpó, al menos no con palabras duras. Pero en su mirada había algo que antes no estaba, una sombra de decepción, de tristeza. Afuera, en el mundo, las cosas ya estaban cambiando. Los humanos que dormían en sus casas comenzaron a tener pesadillas. Algunos despertaron con dolores en el cuerpo, dolores que nunca antes habían sentido. Otros sintieron un peso en el pecho, una angustia inexplicable. Y cuando amaneció, el mundo era diferente. La gente comenzó a enfermarse, comenzaron las disputas, los malentendidos, las peleas. Los vecinos que antes se ayudaban mutuamente, ahora desconfiaban unos de otros. Aparecieron los celos, la ambición, la codicia. Los ancianos sintieron sus cuerpos debilitarse más rápido. Los niños lloraban sin consuelo.
Los campos que antes daban frutos abundantes, ahora requerían más esfuerzo, más sudor. El trabajo se volvió una carga pesada. Nadie entendía qué estaba pasando. Era como si una maldición invisible hubiera caído sobre todos. Y en cierto modo, así era. Las miserias liberadas de la vasija de Pandora se habían extendido por toda la tierra, tocando a cada ser humano, marcándolos para siempre. Pero hay algo más en esta historia, algo que a menudo se olvida, pero que es crucial. Cuando Pandora finalmente cerró la tapa de la vasija, no estaba completamente vacía. Quedó algo dentro, una última cosa que no alcanzó a escapar. Y esa cosa era la esperanza. Los relatos no se ponen de acuerdo sobre por qué la esperanza estaba en la vasija junto con las miserias. Algunos dicen que era parte del castigo, que la esperanza es en realidad una ilusión que prolonga el sufrimiento, que hace que los humanos soporten lo insoportable. Otros dicen que era un regalo de los dioses, una concesión, una pequeña luz para equilibrar tanta oscuridad. Y hay quienes piensan que su permanencia dentro de la vasija significa que la esperanza, a diferencia de las miserias, está siempre disponible, siempre al alcance, porque nunca se dispersó ni se diluyó. Sea como sea, Pandora miró dentro de la vasija después de cerrarla y vio algo diferente. No era una sombra oscura, sino una luz tenue, cálida. Era pequeña, frágil, pero estaba ahí. Y cuando la tocó, sintió algo reconfortante. Sintió que quizás, a pesar de todo lo que había salido, no todo estaba perdido. Guardó la vasija con cuidado. La escondió en un rincón de la casa, donde nadie más pudiera encontrarla. Y aunque el mundo afuera había cambiado para siempre, aunque las miserias ahora formaban parte de la vida cotidiana, también había algo nuevo, una capacidad de imaginar un futuro mejor, de seguir adelante a pesar del dolor, de creer que mañana podría ser diferente. Pandora vivió el resto de sus días cargando con el peso de lo que había hecho. Algunos humanos la culparon cuando supieron la historia. Otros la compadecieron. Ella misma nunca dejó de preguntarse por qué había abierto la vasija, qué la había impulsado, si realmente había tenido opción. Porque esa curiosidad no había sido idea suya, había sido plantada en ella por los dioses. Era parte de su naturaleza, tanto como su belleza o su voz. Y quizás esa es la parte más cruel del mito, que Pandora fue creada precisamente para hacer lo que hizo, que toda su existencia era una trampa, un mecanismo diseñado por Zeus para llevar el sufrimiento a la humanidad de una manera que pareciera accidental, casi inocente. Ella era tanto víctima como instrumento. Con el tiempo, la historia de Pandora se convirtió en una explicación. Los antiguos griegos la contaban para entender por qué la vida es tan difícil, por qué existe el dolor, por qué morimos, por qué sufrimos. No era solo culpa de los humanos, ni solo capricho de los dioses. Era algo más complejo,
una mezcla de castigo divino, error humano y destino inevitable. El mundo, después de la apertura de la vasija, no volvió a ser el mismo, ni podría haberlo sido. Las miserias que Pandora había liberado no eran simples inconvenientes pasajeros, eran fuerzas que se integraron en la estructura misma de la existencia humana. Se convirtieron en compañeras constantes, en sombras que seguían a cada persona desde el nacimiento hasta la tumba. Los primeros días fueron los más confusos. La gente despertaba sintiendo cosas que no tenían nombre todavía. Un hombre que siempre había sido tranquilo de repente sentía una ira inexplicable hacia su vecino. Una mujer que nunca había conocido la tristeza profunda se encontraba llorando sin razón aparente, mirando el horizonte con una melancolía que le oprimía el pecho. Los niños, que antes jugaban sin preocupaciones, ahora peleaban entre ellos por nimiedades, sentían envidia del juguete del otro, guardaban rencores pequeños que antes se disolvían con la misma rapidez con que aparecían. Las enfermedades llegaron con una crueldad particular. Antes, los humanos podían sufrir heridas, podían cansarse, podían sentir incomodidad, pero ahora aparecían males internos, invisibles, fiebres que duraban días, dolores en las articulaciones que hacían difícil caminar, tos que no se iba, debilidad que se instalaba en el cuerpo sin causa visible. Los ancianos, que hasta entonces envejecían con cierta gracia, ahora se deterioraban más rápido. Sus mentes se volvían confusas. Sus cuerpos frágiles se quebraban con facilidad. Pero quizás lo más perturbador era el cambio en las relaciones entre las personas. Antes de la apertura de la vasija, las comunidades humanas vivían en una armonía imperfecta pero funcional. Había desacuerdos, por supuesto, pero se resolvían con relativa facilidad. Ahora, los desacuerdos se convertían en disputas amargas. Las palabras se volvían armas. La desconfianza crecía como mala hierba entre vecinos que antes se ayudaban sin pensarlo dos veces. Un hombre acusaba a otro de robarle una herramienta, aunque no tuviera pruebas. Una familia dejaba de hablar con otra por un malentendido que antes se habría aclarado con una simple conversación. Los chismes circulaban de boca en boca, distorsionándose, creciendo, envenenando las relaciones. Y lo más extraño era que nadie entendía completamente por qué estaba pasando todo esto. Algunos buscaron explicaciones en los dioses, organizaron ceremonias, ofrecieron sacrificios, rogaron por clemencia. Pero los dioses, desde su Olimpo lejano, observaban en silencio. Zeus, en particular, contemplaba el caos con una satisfacción fría. Su venganza contra Prometeo estaba completa. Los humanos que habían recibido el fuego robado y con él la chispa de la civilización, ahora también tenían la carga completa de la condición humana. Ya no eran criaturas simples e inocentes. Eran seres complejos, capaces de grandeza, pero también de miseria profunda. Prometeo, encadenado a su roca en algún lugar remoto del mundo, castigado eternamente por su transgresión,
De alguna manera se enteró de lo que había sucedido. Cuentan que sintió una pena inmensa, no por su propio sufrimiento, sino por el de aquellos a quienes tanto quería proteger. Había dado a los humanos el fuego pensando que les daría dignidad y libertad. Pero Zeus había respondido dándoles todo lo contrario, el peso aplastante del sufrimiento consciente. En las aldeas la vida continuaba porque no había otra opción. Los humanos tenían que comer, tenían que trabajar, tenían que criar a sus hijos. Pero todo se volvió más difícil. El trabajo en los campos, que antes era cansado pero llevadero, ahora parecía interminable. El sol quemaba más fuerte, o al menos así lo sentían. La tierra parecía más dura, menos generosa. Las cosechas fallaban con más frecuencia. Y cuando fallaban, llegaba el hambre, esa sensación terrible de vacío en el estómago, que no se iba, que debilitaba el cuerpo y nublaba la mente. Con el hambre llegó algo peor, la desesperación. Los padres veían a sus hijos pasar hambre y sentían una impotencia aplastante. Las madres guardaban los pocos alimentos que tenían para los más pequeños, y ellas mismas se quedaban sin comer, sus cuerpos adelgazando, sus fuerzas menguando. Los hombres salían a cazar con más urgencia, tomaban riesgos que antes habrían evitado, y algunos no regresaban. La guerra, que existía antes solo como escaramuzas ocasionales entre grupos por territorio o recursos, ahora tomó una forma más organizada y más cruel. Los pueblos comenzaron a atacarse unos a otros, no solo por necesidad, sino por ambición, por miedo, por venganza. Se formaron alianzas y enemistades que duraban generaciones. Los jóvenes eran entrenados para luchar, y muchos morían antes de llegar a la edad adulta. Las viudas y los huérfanos se multiplicaron. Y sin embargo, en medio de todo este sufrimiento nuevo, algo curioso empezó a suceder. Los humanos comenzaron a adaptarse. No es que el dolor se volviera más fácil de soportar, pero aprendieron a vivir con él. Desarrollaron formas de consolarse mutuamente. Cuando alguien enfermaba, otros venían a cuidarlo, a llevarle agua, a sentarse junto a él durante las noches largas. Cuando alguien perdía a un ser querido, la comunidad se reunía para llorar juntos, para compartir historias, para recordar. Crearon rituales para marcar el dolor, funerales donde despedían a los muertos con canciones y lágrimas, celebraciones cuando nacía un niño, porque cada nuevo nacimiento era ahora un acto de esperanza contra la oscuridad. Aprendieron a reconocer las señales de las enfermedades, a preparar remedios con hierbas, a cuidar a los ancianos con paciencia y ternura. También desarrollaron algo que antes no necesitaban, la filosofía del consuelo. Los ancianos, aquellos que habían vivido lo suficiente para ver cómo el mundo cambiaba, comenzaron a reflexionar sobre el significado del sufrimiento. Se preguntaban por qué los dioses permitían que existiera el dolor, si tenía algún propósito, si había lecciones que aprender de él. Y aunque no encontraban respuestas definitivas, el simple acto de preguntarse, de buscar sentido,
les daba cierto alivio. Algunos llegaron a la conclusión de que el sufrimiento era una prueba, que los dioses querían ver cómo respondían los humanos ante la adversidad. Otros pensaban que era un castigo merecido, que de alguna manera la humanidad había hecho algo para provocar la ira divina. Y había quienes creían que el sufrimiento no tenía sentido alguno, que era simplemente parte de la naturaleza caótica del universo. Pero en todas estas reflexiones había un tema recurrente: la esperanza. Esa pequeña luz que Pandora había dejado dentro de la vasija se manifestaba de maneras sutiles, pero poderosas. Era el campesino que plantaba sus semillas en primavera, a pesar de que la cosecha anterior había sido mala. Era la madre que cantaba a su bebé enfermo, a pesar de que no sabía si sobreviviría la noche. Era el anciano que enseñaba a los jóvenes las historias antiguas, transmitiéndoles no solo conocimiento, sino también la fe en que el mundo continuaría más allá de su propia vida. La esperanza no eliminaba el sufrimiento, pero lo hacía soportable. Permitía a los humanos imaginar un futuro diferente, aunque no pudieran verlo. Les daba una razón para levantarse cada mañana, para seguir adelante, para no rendirse ante la desesperación. Pandora misma se convirtió en un símbolo ambiguo. Algunos la odiaban, la veían como la fuente de todos sus males. Circulaban historias en las que se la pintaba como egoísta, imprudente, débil. Decían que si ella hubiera sido más fuerte, si hubiera resistido la tentación, el mundo seguiría siendo el paraíso que alguna vez fue. La culpaban de cada enfermedad, de cada muerte, de cada lágrima derramada. Otros, sin embargo, la veían con más compasión. Reconocían que ella había sido creada específicamente para hacer lo que hizo, que los dioses habían puesto esa curiosidad irresistible en su interior, sabiendo perfectamente cuál sería el resultado. La veían como una víctima, tanto como ellos lo eran. Y algunos incluso le agradecían en secreto, porque al abrir la vasija, al liberar las miserias, también había dejado dentro la esperanza, y esa esperanza era lo único que hacía la vida digna de vivirse. Con el paso del tiempo, generaciones enteras nacieron y murieron sin conocer el mundo de antes. Para ellos, el sufrimiento era simplemente parte de la vida, no algo extraordinario o injusto, sino la norma. Aprendieron desde pequeños que la vida era difícil, que había que trabajar duro, que las enfermedades llegaban sin avisar, que las personas que amabas podían desaparecer en cualquier momento. Y también aprendieron que había momentos de alegría en medio del dolor, que una buena cosecha podía hacer olvidar temporalmente el hambre del año anterior, que el nacimiento de un niño podía iluminar una casa sumida en la tristeza. Desarrollaron una resiliencia que sus antepasados no habían necesitado. Se volvieron más fuertes, no físicamente necesariamente, sino emocionalmente. Aprendieron a encontrar belleza en las cosas pequeñas, en un amanecer después de una noche de tormenta, en el sabor de un pan compartido con amigos, en el calor de un abrazo cuando todo parecía oscuro. Y también
desarrollaron una capacidad nueva, la de crear, porque el sufrimiento, por terrible que fuera, también estimulaba la imaginación. Los poetas comenzaron a escribir sobre el dolor, a transformarlo en palabras hermosas que otros podían leer y sentirse comprendidos. Los músicos componían canciones tristes que paradójicamente consolaban a quienes las escuchaban. Los artistas pintaban y esculpían representaciones de la lucha humana, del esfuerzo, de la resistencia. La religión también cambió. Antes, los humanos honraban a los dioses principalmente con gratitud, por la lluvia, por la cosecha, por la vida misma. Ahora también les rogaban alivio del sufrimiento. Les pedían salud, paz, protección contra las miserias. Construyeron templos más elaborados, desarrollaron liturgias más complejas, crearon toda una clase de sacerdotes cuya función era mediar entre los dioses y los humanos, interpretar señales, ofrecer sacrificios en nombre de la comunidad. Pero los dioses, en su mayoría, permanecían distantes. A veces intervenían, movidos por capricho o por afecto hacia algún mortal en particular, pero en general dejaban que los humanos lidiaran solos con las consecuencias de la apertura de la vasija. Era como si hubieran puesto en marcha un mecanismo y ahora simplemente observaran cómo se desenvolvía. Zeus, satisfecho con su venganza, dirigió su atención a otros asuntos. El destino de Prometeo ya estaba sellado, encadenado eternamente. El destino de la humanidad también estaba sellado. Vivir con las miserias, pero también con la esperanza. El equilibrio que él había buscado estaba restaurado, al menos desde su perspectiva divina. Los humanos tenían el fuego, sí, pero ahora también tenían todo lo que venía con él: el conocimiento del dolor, la conciencia de la mortalidad, la carga de la existencia consciente. En las aldeas, las historias sobre Pandora se contaban una y otra vez, especialmente durante las noches largas de invierno, cuando las familias se reunían alrededor del fuego. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, mientras los ancianos narraban cómo la primera mujer, hermosa y curiosa, había abierto la vasija prohibida y cambiado el mundo para siempre. Algunos niños preguntaban por qué lo había hecho, y los ancianos respondían que la curiosidad es parte de la naturaleza humana, que todos llevamos un poco de Pandora en nosotros, ese deseo de saber, de explorar, de abrir puertas aunque nos digan que no lo hagamos. Y en esas noches, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, alguien siempre mencionaba la esperanza. Recordaban que no todo había salido de la vasija, que algo se había quedado dentro, esperando. Y ese pensamiento, esa idea de que la esperanza estaba siempre disponible, siempre al alcance, daba consuelo incluso a aquellos que estaban pasando por los momentos más oscuros. Hubo quienes intentaron encontrar la vasija de Pandora. Pensaban que si podían abrirla de nuevo, quizás podrían liberar la esperanza de una forma más tangible, más poderosa. Otros
Querían encontrarla para destruirla, para asegurarse de que nunca más pudiera causar daño. Pero la vasija, si es que todavía existía, estaba escondida en algún lugar que nadie podía encontrar. Quizás Pandora la había enterrado en un lugar secreto antes de su propia muerte. Quizás los dioses la habían reclamado, llevándola de vuelta al Olimpo. O quizás, en realidad, la vasija era solo un símbolo, una forma de dar sentido a algo que de otro modo sería inexplicable. Porque esa es otra función del mito, ofrecer explicaciones. Los griegos antiguos no tenían la ciencia moderna para entender por qué la gente enfermaba, por qué había guerras, por qué la vida era tan difícil. Pero tenían historias, y las historias les daban un marco, una narrativa dentro de la cual podían situar su sufrimiento. No era solo mala suerte, no era solo caos aleatorio. Había una razón, aunque fuera una razón triste y complicada. Había una historia de origen, un momento en el que todo cambió, un punto de inflexión que explicaba por qué el mundo era como era. Y dentro de esa narrativa también había espacio para la agencia humana. Sí, Pandora había abierto la vasija, pero después de eso, cada persona tenía que decidir cómo responder a las miserias liberadas. Podían rendirse a la desesperación o podían aferrarse a la esperanza. Podían dejar que el odio los consumiera o podían elegir el amor. Podían vivir con miedo o podían vivir con coraje. La vasija había cambiado las condiciones de la existencia, pero no había eliminado la capacidad de elegir. Esta idea de elección se volvió central en la forma en que los griegos entendían la vida. Desarrollaron toda una tradición de pensamiento ético basado en la idea de que aunque el sufrimiento fuera inevitable, la forma en que uno respondía a él no lo era. Un hombre podía enfrentar una enfermedad terrible con dignidad y gracia, o podía amargarse y volverse cruel. Una comunidad podía responder a una tragedia uniéndose y apoyándose mutuamente, o podía fragmentarse en facciones que se culpaban entre sí. Los filósofos posteriores, siglos después de que el mito de Pandora fuera contado por primera vez, reflexionarían profundamente sobre estas cuestiones. Hablarían sobre la virtud, sobre el carácter, sobre cómo cultivar la excelencia humana en un mundo lleno de sufrimiento. Y aunque muchos de ellos eran escépticos sobre los detalles literales de los mitos, reconocían su poder simbólico. Pandora y su vasija se convertían en una metáfora, en una forma de hablar sobre los misterios fundamentales de la condición humana. Mientras tanto, en el nivel cotidiano, la gente seguía viviendo. Se levantaban con el sol, trabajaban en los campos o en sus oficios, criaban a sus hijos, cuidaban a sus ancianos, celebraban cuando había motivo para celebrar y lloraban cuando había motivo para llorar. Las miserias de la vasija eran compañeras constantes, pero también lo eran los pequeños placeres, una comida compartida, una conversación con un amigo, el alivio de terminar un día de trabajo duro y descansar. Y siempre, en el fondo de todo, estaba esa esperanza persistente.
No era una esperanza ingenua de que todo saldría bien, de que el sufrimiento desaparecería. Era algo más sutil, más realista. Era la esperanza de que se podía encontrar significado incluso en el dolor, de que se podía encontrar belleza incluso en un mundo imperfecto, de que se podía amar y ser amado a pesar de la inevitabilidad de la pérdida. El acto mismo de abrir la vasija, ese momento crucial en el que Pandora rompió el sello y levantó la tapa, merece una mirada más cercana. Porque no fue un gesto impulsivo realizado sin pensamiento. Fue el resultado de una lucha interna que había durado semanas, quizás meses. Cada noche, Pandora se sentaba frente a la vasija y luchaba consigo misma. Sabía que no debía abrirla. Las instrucciones de Zeus habían sido claras. Pero la curiosidad que los dioses habían implantado en ella no era algo que pudiera simplemente ignorar. Era como un hambre que crecía cada día, una necesidad que se volvía más urgente con cada hora que pasaba. Intentó distraerse. Se ocupaba en las tareas del hogar, tejía con dedicación extrema, salía a caminar largas distancias, hablaba con los vecinos hasta que se quedaba sin voz. Pero siempre, al final del día, cuando regresaba a casa y veía la vasija en su lugar habitual, la curiosidad regresaba con más fuerza. Era como si la vasija misma la llamara, aunque, por supuesto, eso era solo su imaginación. O quizás no lo era. Quizás los dioses habían hecho algo más que simplemente darle curiosidad. Quizás habían encantado la vasija para que ejerciera una atracción irresistible sobre ella. Epimeteo notaba su angustia. Le preguntaba qué le pasaba, por qué parecía tan preocupada, por qué no dormía bien. Pandora trataba de explicar, pero las palabras no alcanzaban para describir la intensidad de lo que sentía. Era como tener una pregunta sin respuesta que consumía cada pensamiento. Era como ver una puerta cerrada y saber que del otro lado había algo importante, algo que podría cambiar todo, pero no saber qué. Epimeteo, siendo quien era, le sugería simplemente abrir la vasija. Después de todo, razonaba si era tan importante saber qué había dentro, quizás deberían averiguarlo. Pero Pandora sabía que eso estaba mal. Zeus había sido claro. La prohibición estaba ahí por una razón. Y sin embargo, cuanto más trataba de resistirse, más fuerte se volvía el impulso. Hay algo profundamente humano en esta lucha. Todos hemos sentido la tentación de hacer algo que sabemos que no deberíamos hacer. Todos hemos experimentado esa batalla entre lo que queremos y lo que sabemos que es correcto. Y Pandora, creada para ser perfecta en tantos aspectos, también era perfectamente humana en este. Era falible, era débil ante sus propios deseos. La noche en que finalmente cedió no fue diferente de las demás noches. Epimeteo se había dormido como siempre. La casa estaba en silencio como siempre. Pero algo dentro de Pandora se rompió. Ya no podía soportar la incertidumbre un momento más. Se dijo a sí misma que solo miraría rápidamente, que nadie tendría que saberlo, que cerraría la vasija de inmediato después de ver qué había dentro. Estas eran, por supuesto,
mentiras que se decía para justificar lo que estaba a punto de hacer. Se acercó a la vasija con las manos temblando. El sello era de cera y estaba marcado con símbolos que no podía leer. Lo tocó con los dedos y sintió su textura áspera. Por un último momento, dudó. Miró hacia donde Epimeteo dormía, consideró despertarlo y pedirle consejo. Pero sabía lo que él diría. Sabía que si le daba tiempo para pensar, no lo haría. Así que, antes de que la razón pudiera detenerla, rompió el sello con un movimiento rápido. El sonido fue sorprendentemente fuerte en el silencio de la noche. Un chasquido seco que pareció resonar en las paredes. Pandora se quedó inmóvil, esperando que Epimeteo se despertara. Pero él solo murmuró algo incoherente y se dio vuelta. Ella respiró hondo y levantó la tapa. Al principio no pasó nada. Solo vio oscuridad dentro de la vasija. Por un momento pensó que estaba vacía, que toda esta obsesión había sido por nada. Pero entonces algo cambió. La oscuridad comenzó a moverse. No era simplemente la ausencia de luz. Era algo con presencia, con textura, con peso. Era como mirar dentro de un pozo profundo y darse cuenta de que el pozo te está mirando de vuelta. Las primeras formas que salieron eran apenas visibles. Eran como humo, pero más denso, más consciente. Se elevaban lentamente de la vasija, giraban en el aire frente a Pandora, y luego se dispersaban en diferentes direcciones. Ella extendió la mano para tocar una, pero sus dedos atravesaron la forma sin encontrar resistencia. Era como intentar agarrar una sombra. Entonces salieron más y más. Un torrente continuo de formas oscuras que llenaron rápidamente la habitación. Algunas eran pequeñas y se movían rápido, como insectos. Otras eran grandes y se desplazaban con una lentitud deliberada, casi amenazante. Y todas parecían tener un propósito: encontrar la salida, dispersarse por el mundo, cumplir con la función para la cual habían sido creadas. Pandora intentó cerrar la tapa, pero las formas seguían saliendo con una fuerza que hacía difícil mantener el control. Empujaban contra la tapa desde dentro, un flujo constante e implacable. Ella presionó con todas sus fuerzas, tratando de contener lo que quedara dentro, pero era como intentar detener un río con las manos desnudas. Finalmente, cuando pensaba que nunca terminaría, el flujo comenzó a disminuir. Las formas salían con menos frecuencia, con menos urgencia. Y entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar completamente la tapa, sintió algo diferente. Una presencia que no era como las otras. No era oscura ni amenazante. Era cálida. Era suave. Era la esperanza. La esperanza intentó salir también, moviéndose hacia la abertura de la vasija. Pero Pandora, en un instinto que ella misma no entendió completamente, cerró la tapa de golpe justo antes de que pudiera escapar. Y ahí se quedó, atrapada dentro, la única de todas las cosas que habían estado en la vasija,
que no llegó a dispersarse por el mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Pandora se quedó arrodillada frente a la vasija cerrada, respirando con dificultad, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró alrededor de la habitación. Las formas oscuras habían desaparecido todas, atravesando las paredes, escapando por las ventanas y las grietas. Ya estaban afuera, en el mundo, comenzando su trabajo. Epimeteo despertó entonces, alertado por algún instinto. Vio a Pandora en el suelo, vio la vasija con el sello roto y entendió inmediatamente lo que había sucedido. No gritó, no la culpó, solo se acercó y se sentó junto a ella, poniendo una mano en su hombro. Hoy, una vez más, hemos abierto una pequeña puerta al pasado. No para despertarnos, sino para descansar junto a la historia. Espero que este viaje lento y tranquilo, por otra época, no se quede solo como un relato más, sino que se convierta en un suave acompañante, mientras tus pensamientos se aquietan y el sueño llega poco a poco. Porque aquí la historia no se cuenta para impresionar, sino para calmar, no para correr a través de fechas y batallas, sino para dejar que el tiempo avance despacio, como lo hacía entonces. Cada historia que escuchas en este canal tiene un único propósito: ayudarte a soltar el día, relajar la mente y dejar que la noche haga su trabajo. Dormir bien no es perder el tiempo, es permitir que el cuerpo y la mente se reconcilien con el silencio. Si esta narración te ayudó a desconectar, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que estas historias tranquilas lleguen a más personas que buscan descanso. Y si lo deseas, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el sueño empezó a ganar la batalla esta noche? La historia es infinita, y la noche también ofrece muchos caminos por recorrer. Si quieres seguir viajando sin prisas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para no perderte nuevos relatos diseñados para dormir. Y ahora, si aún no te has quedado dormido y quieres continuar en este estado de calma, puedes elegir uno de los otros videos que aparecen en pantalla y dejar que otra historia te acompañe. Que el pasado se vuelva susurro, que el presente se apague despacio. Buenas noches, descansa y que tengas dulces sueños.